El domingo yo prediqué y cuando quise apagar no estaba grabado nada. Me dio tristeza de haber perdido todo eso que habíamos Ah. hecho. Pero Pucho, bueno, pero yo quise entrar porque yo me acordaba, pero no sé cómo entrar, porque me acordaba que era a las 3 de la tarde, dijiste, ¿no es cierto? 3:30. Pero tú dijiste que era reunión de Zoom, o sea, no es que entras a la página de la iglesia. Entras a la página de iglesia, exactamente este mismo link. Usa este mismo link, Ah, ya, ya. ¿ok? Y el de mañana, ¿a qué hora va a ser, Cucho? Mañana a esta misma hora, a las 7, el Ah, mismo ya. link. Y el Esas son las domingo, 7 palabras, ¿no? sí, y el domingo 10 de la mañana el mismo link. Pero por ese domingo 10, porque usualmente estamos a las 3:30. La gente ya se acostumbró por años a estar a 3:30. Para mí es mucho mejor más temprano, pero en fin, no, ni hablar. Vamos a empezar el estudio y vamos a hacer un recuento, porque la semana pasada en realidad me quedé en el aire cuando empezaron a hacer algunas preguntas, porque asumía que habíamos comprendido bien la idea. Entonces, necesitamos hacer un pequeño recuento para ubicarnos. En primer lugar, am, hay que comprender que la Biblia es escrita en un contexto cultural histórico para personas que vivían en determinada cultura. Hoy nosotros vivimos en otra cultura. Cuando una persona hace un devocional, lo que hace es acercarse a la Biblia sin tomar en cuenta nada de lo cultural, nada de lo histórico, y lo que único que quiere hacer la persona que hace el devocional es decir, Señor, háblame. Eso está bien, eso no es incorrecto. ¿Ok? Tú abres la Biblia y lees un versículo, Señor, háblame. Entonces, oh Dios, gracias por este versículo o esta palabra. Es lo que usualmente la gente hace. Pero si tú quieres estudiar la Biblia, tienes que comprender qué estaba pasando en ese momento porque esa situación determina lo que se está diciendo. Son dos realidades diferentes. Comprender, por ejemplo, que la persona estaba muriendo cuando dijo esas palabras dan mayor, digamos, profundidad de lo que uno está entendiendo, ¿no? O sea, cuando uno dice, oh, esta persona dijo, para mí el vivir es Cristo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, es muy diferente decirlo para una persona que goza de dinero y le está yendo súper bien. Son dos realidades diferentes. O sea, esas palabras toman dos sentidos muy distintos, ¿no? Una persona que dice, Señor, en realidad no me interesan los bienes materiales. Cuando tienes una casa propia, tienes 3 carros, cuando tienes una billetera y una cuenta bancaria exuberante, es muy distinto a aquella persona que no tiene ni dónde dormir ni sabe qué a comer hoy día, ¿verdad? O sea, el contexto que vives determina mucho lo que tú estás diciendo. Decir a una persona te amo cuando recién nos conocemos, todo está bien, todo está bonito. Es muy distinto cuando ya hemos transcurrido años, hemos tenido situaciones difíciles y a pesar de todas las condiciones, uno pueda decir eso, aunque suena es la misma palabra, las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, el contexto determina mucho la comprensión de lo que decimos. No podemos sacar el contexto, no podemos agilar a una persona de su entorno cultural. Muchas de las personas que escribieron la Biblia, algunos estuvieron en la cárcel, en un desierto, algunas de las personas vivían en días en los cuales no había derechos humanos, se les mataba a las personas. Hoy en día vivimos en un contexto diferente, una realidad muy distinta. Por ejemplo, la Biblia dice a las mujeres, mujeres sujétense a sus maridos. Esa palabra dicha en estos días donde la mujer no tenía derecho, donde la mujer era vista simplemente como un elemento más, donde no tenía ningún privilegio, no tenía absolutamente nada, decir esa palabra es muy distinto a nuestros días donde ustedes, cada mujer como un hombre tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo valor. Entonces, son dos conceptos que en culturas diferentes dicen cosas distintas, ¿no? Entonces, hoy en día hay pastores que tomando ese versículo le dicen a la mujer, tú tienes que obedecerme, hacer todo lo que yo te digo y tienes que guardar silencio. Porque estás hablando de la cultura que representó esos días. Hoy en día vivimos una cultura distinta.
Y ese pasaje lo único que nos dice a ella y a mí es respetémonos, ¿no? O sea, trasladada a nuestra cultura es necesitamos aprender a respetarnos. Porque al hombre se le dice ama a tu mujer y a la mujer se le dice sujétate a tu marido. No significa que la mujer pierde su voluntad y va a hacer caso, digamos, a pie juntillas todo lo que el esposo le dice. Eso no está enseñando la Biblia. Es aprendámonos a respetar mutuamente. Ambos necesitamos aprender a escucharnos, a oírnos, a tomar decisiones juntos y a respetarnos en nuestra cultura. Por eso es importante comprender la cultura. Entonces, la Biblia es escrita en una cultura, obviamente hoy tenemos tecnología, hoy vivimos con mayor información que la que ellos tuvieron. Entonces, en realidad es importante entenderla bien para poder aplicarla adecuadamente. Salomón escribe el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es básicamente la sabiduría de Dios, es decir, lo que Dios le reveló a Salomón. Salomón escribe algo que Dios mismo le había dicho acerca de las cosas más inteligentes y más sabias. Eclesiastés, en cambio, es la sabiduría humana, son las reflexiones de Salomón, es muy distinto. Hay una gran diferencia que tú repitas lo que tu maestro te dice y otras cosas es cuáles son tus propias conclusiones de lo que tú has visto en la vida. Y quizás pueda discrepar con tu maestro, ¿no es cierto? Si estudiaste ingeniería y de pronto ahora sacas tus propias conclusiones, bueno, a mí me enseñaron a hacer esto, pero yo tengo una opinión distinta. No, son tus propias conclusiones. Proverbio es repetir lo que Dios dice, Eclesiastés es lo que para mí ahora es mi propia opinión. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Proverbios depende de Dios, Eclesiastés depende de Salomón mismo, ¿no? O sea, Proverbio es Dios que quiere que escriba, yo lo escribo. Eclesiastés es, este es lo que yo opino. Ahora, Proverbio es, perdón, la gloria de Dios, no sé por qué. En Proverbios, por ejemplo, es escrito, perdón, en cuando Salomón estaba en gloria, era durante la época de la gloria de Salomón, y Eclesiastés es escrito la decadencia de Salomón. O sea, aquí tenemos que comprender esas dos grandes diferencias. No podemos sacar a Salomón de su contexto. En Proverbios, Salomón va a decir, obedece la palabra, teme a Dios, sigue todos sus consejos. El hombre sabio escucha, sigue los consejos. Eclesiastés es todo lo contrario. Salomón reinó 40 años. Escribió Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Tuvo un gran comienzo, pero tuvo un mal final. Entonces, y veamos algunas cosas que es importante tenerlas en mente cuando leemos Eclesiastés. En Reyes se dice, Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Éxodo 34:16 dice, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, Éxodo está diciendo, no juntes a tus hijos, porque van a hacer que forniquen y se vayan en pos de sus dioses. Deuteronomio va a decir lo mismo. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, cuando Dios haya entregado delante de ti la tierra, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Al comienzo se menciona en dos oportunidades que Salomón amó a esas mujeres. Pudo usar una palabra que habla acerca de la pasión sexual, pero es muy interesante. Salomón amó.
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Puede una persona amar a dos o tres personas o solamente podemos amar a una persona? O sea, debemos amar a una, pero una persona puede amar a muchas personas. No sé si me dejo entender. Una cosa es lo que yo debo hacer y otra cosa es lo que yo puedo hacer. O sea, puedo matar, pero no debo matar. Puedo robar, pero no debo robar. El ser humano puede amar a varias personas con la misma intensidad, con la misma capacidad, pero obviamente somos llamados a amar a una sola persona. Y esto es lo que este pasaje nos muestra y es interesante porque pareciera que Salomón pues era así un pillín, ¿no? Que le gustaban las mujeres y le gustaba el sexo. Pero al comenzar el versículo, Dios pone Salomón amó y termina abajo la última parte diciendo a estas pues se juntó Salomón con amor. Ese detalle es importante porque no está hablando solo de la pasión. Como decimos, hay gente pues que les gusta acostarse con las mujeres, atrae, las miran, en fin. No estamos hablando de esa situación. Estamos hablando de la capacidad de amar a alguien. Y Salomón amó a estas mujeres, por eso de alguna manera quiso agradarlas y hacer lo que ellas les pedían que hiciera. Pero este es un detalle importante, digamos, en la vida de Salomón. Una, digamos, una necesidad, un deseo, un encontrar gente que realmente ilusionó su corazón, se enamoró, se apasionó, en fin. Eh, como decimos, no estamos hablando acerca de lo que debemos. Sabemos que no debemos, pero lo cual no significa que podamos, ¿verdad? O sea, y hay que tomar en cuenta eso mucho, porque una persona podría estar enamorada y amar a varias personas. Eso no es correcto, lo afirmamos, pero simplemente se puede dar, ¿no? No es- Escucho, ahí tengo una pregunta, y perdón que te corte, pero eh, realmente, o sea, tal vez sea un tema de diferencia de género, no lo sé, ¿no? Pero realmente eh, un hombre o una mujer pueden amar a varias personas o pueden pensar que aman a varias personas con varios grados. No estoy hablando del tema físico, estoy hablando de repente del tema emocional, el tema del enamoramiento, el tema del apasionamiento, o sea, lo que quieres. No necesariamente estoy hablando solamente en el ámbito físico, pero realmente una persona puede amar o todo lo demás es simplemente como un pedacito, ¿no? O sea, me no, enamoro, me no, entusiasmo, me siento bien, o lo que quieras, pero el amor es otra cosa, creo, no sé, exacto, o estoy exacto. equivocada. Es que una cosa es hablar de pasión, ¿verdad? Una persona que te enciende. O sea, eso es un tema en lo cual entendemos, no es amor, es pasión. Es erotismo, es sexo, hay admiración, wow, mira esta persona, en fin. Pero el amor en sí es, es un deleitarte, sentirte bien, querer que esa persona sea feliz, en fin, todos los sentimientos dulces que uno puede tener hacia esa persona. Y uno puede tenerlo por muchas personas, pero somos llamados a amar a una, vuelvo a repetir. Es como mi caso. Cuando nace Yair, mi hijo, de alguna manera yo sentí que era la única persona que yo podía amar con la fuerza que yo amaba, porque sentía que lo amaba mucho. Lo vi por primera vez y mi corazón explotaba de alegría. Cuando Mila se embaraza de Valerie, mi segunda hija, no sentí el mismo entusiasmo que había sentido por Yair y sentía que no iba a amar mucho a mi hija. Pero cuando nació y la vi, como que al nacer creó también en mí algo que yo no tenía, o sea, no necesité compartir mi amor, ella creó ese amor en mí, o sea, nació algo que yo no tenía, muy diferente, muy distinto. Los amo con fuerza, igual pasó con Alexa cuando vino y con Valerie y con Adriana. Entonces, la capacidad de poder amar a un ser humano, de poder querer a una persona,
está en nosotros, simplemente que hay límites que Dios nos pone. Y los pone precisamente porque es posible. No los pondría si no fuera posible. Si Dios me dice que debo amar a una sola persona, y esa es mi responsabilidad, y no debo amar a más, entonces ese mandato de por sí ya me está indicando que pueda darse lo contrario. ¿Me comprendes? O sea, Dios no te va a prohibir, por ejemplo, se te prohíbe volar hasta la luna. No, es ridículo. Nadie puede volar, y mucho menos hacia la luna. O sea, es un mandato que no tiene sentido. Pero si tú me das un mandato, es porque implícitamente yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Por eso se me da la prohibición. Entonces, al darme la prohibición de que no debo amar a más personas, ya implícitamente se me está explicando, advirtiendo, que puedo amar a muchas personas. Entonces hay personas que pueden amar a muchas personas, pueden querer a su esposo y conocen a otra fulana, a otra persona, y pueden de veras amarlas. Y no, ese amor no es mentira, no es falso, es real. Simplemente se me ordena hacerlo con una sola persona y poner límites a eso y tener la fortaleza de mantener esa situación. Por eso cuando alguien se casa, promete amar a esa persona y te amaré a ti hasta que la muerte nos separe. Es un pacto, es un compromiso que uno desarrolla, ¿verdad? Pero sí es dable, sí es posible y la Biblia nos lo muestra en el caso de Salomón. Hubiera usado otras palabras hebreas que claramente nos habla, porque el hebreo es muy concreto, un idioma muy concreto, muy definido. Que nos hubieran dicho que no, simplemente le gustó, le agradó, no como se pone en otros pasajes, y le agradó tal persona. No, ahí pone amor. Salomón amó. Y a esta pues se juntó Salomón con amor. Sí se puede amar. Y no he puesto las cifras, son 1000 personas que él tuvo, ¿no? Entonces, no fue solamente algo físico. No fue solamente, o sea, no estamos hablando de una persona con un vicio sexual. Estamos hablando con una persona que definitivamente sí las amaba, sí llegó a enamorarse, a ilusionarse, como su papá, David. David se enamora de Betsabé, conoce otra mujer que en el camino y le habla, ya se había enamorado de ella, muere su marido, la toma como mujer. Entonces, una característica en la persona, ¿no? Como digo, no debemos, pero sí se puede. Por eso uno tiene que aprender a vivir con cuidado, con prudencia, con responsabilidad, porque se puede dar. No, no puedo evitar el sentimiento, no puedo evitar el deseo, pero sí puedo controlarlo. ¿Y ¿De cuántos acuerdo? años vivió Salomón? Salomón reina por 40 años. Su papá también reina por 40 años. Es decir, si el rey David entró al reino cuando él tenía aproximadamente, digamos, unos 30, 40 años, David vivió hasta los 80. Y si tuvo en esos últimos 10 años a Salomón, entonces Salomón, digamos, o digamos 20 años, Salomón haya tenido 20 años cuando ya fue rey, más 40 eran 60 años más o menos, ¿no? Dependiendo la edad cuando comenzó Salomón. Dependiendo la edad cuando, si fue 30 años que tuvo cuando tuvo el reino, más 40, serían 70 años. La Biblia dice cuando yo era viejo, probablemente era 60 o 70 años de edad que tenía Salomón cuando comenzó a reinar, Viejito y ¿no? con 1000 mujeres, ¿cómo hacemos? Por eso, o sea, lo interesante es que aquí viene el asunto, o sea, no solamente se habla de la pasión sexual, se habla del amor, que es muy diferente. Tú puedes, un ser humano físicamente ya no puede tener la capacidad de estar con muchas personas porque ya no está en los días, digamos, en los cuales podía, pero sí puede amar a las personas. Son dos planos distintos. O sea, obviamente, si estamos hablando de un joven de 25 o 30 años, tiene una potencialidad de tener, digamos, encuentros sexuales o íntimos a gran escala. A diferencia de una persona porque ya tiene 65 o 70 años, ya no es un factor sexual netamente, ya es el corazón. Ya la persona se entusiasma, quiere a alguien, se enamora de esa persona. No necesariamente es algo físico. Y es como un matrimonio, ¿no? Uno se casa y al comienzo el aspecto físico es importante, es determinante, pero van pasando los años y obviamente nuestros cuerpos ya no funcionan de la misma manera. Sin embargo, el corazón va empezando a generar ciertas, digamos, relaciones ya a nivel emocional.
que uno no las tenía al comienzo. Y uno va descubriendo, uno se entusiasma, uno es feliz porque uno va queriendo más de esa persona. Entonces, el amor es algo mucho más grande, es algo mucho más fuerte. Lo sexual y pasional terminan rápidamente. Un matrimonio puede pasar muchos años y mucho tiempo sin tener, digamos, el sexo como eje y ser una pareja muy dinámica, muy feliz, muy cohesionada, porque el amor trasciende el aspecto físico, ¿no? Entonces, lo que destruye nuestra sociedad actual es que es una sociedad netamente epitelial, es una sociedad sexual, sexualizada, y la sexualidad termina rápido, o sea, no dura en el ser humano, no dura como un principio, digamos, base, va a existir, pero ya no es la base. Cuando existen otras cosas que nos determinan, nos forman, nos establecen, o sea, esos parámetros, wow, están por encima de cualquier otra cosa. Y esos son lo que determinan al final para que evites que seas infiel. Porque nuevamente, la infidelidad muchas veces es sexual. Ahora, cuando no es sexual y cuando sí conoces a alguien que te roba el corazón, ya estamos hablando de otra cosa. Hay una gran diferencia entre una persona que se siente físicamente atraída hacia alguien y una persona que siente que su corazón está empezando a ser atraído por esa persona. El segundo aspecto es más fuerte, es más difícil. El primero es más controlable, porque es algo físico. En el segundo ya están vinculados el cariño, el afecto, el respeto, la consideración, la ternura. Entonces, eso es fuerte, ¿no? Salomón ama a las personas y eso es fuerte. Es un hombre sabio con una capacidad mental impresionante. Y a pesar de eso, tuvo, digamos, no, la Biblia no habla solamente de un aspecto sexual, habla de un aspecto que tiene que ver con el corazón. ¿De acuerdo? Ahora, Salomón dice que siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y esto también es bastante desagradable. Nuevamente, en el hombre más inteligente, más sabio, dice que le sigue, es decir, tuvo a su servicio. Abajo, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y por último, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. En el caso de Moloch, es interesante, pues es un dios al cual se le ofrecían niños y él tenía, digamos, había fuego encendido, los tiraban. Y Salomón participa en eso. Ahora, por favor, quiero que por un instante pienses, este es el hombre en esta condición que está escribiendo Eclesiastés. ¿Me dejo entender? Esta es la condición moral, emocional, psicológica de la persona que está escribiendo este libro. No puedes separar ese libro de lo que esta persona está viviendo. Ahora, noten esto. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Abajo, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón nunca se arrepiente. En los casos de los reyes que pecaron contra Dios, por ejemplo, Acab fue un rey detestable.
un rey abominable. Y Dios manda un profeta para decirte, voy a destruirte, te raeré de la tierra. Y Acab se pone a llorar y se humilla delante de Dios y Dios lo perdona. Igual pasa con Manasés, otro ser despreciable, inmundo, malvado. Y Dios manda a un profeta y este hombre se pone a llorar delante de Dios y le pide perdón. El caso de Salomón, él nunca pide perdón. Dios decide destruir, pero le dice, no lo haré en tus días por amor a David, ni siquiera a él. Dios no dice porque te arrepentiste, porque escribiste un libro. No, lo hago por tu padre, porque le tengo una consideración y un respeto y un cariño a tu padre que no lo tengo por ti. Salomón muere persiguiendo a Jeroboam. La Biblia no habla, y eso es todo lo que la Biblia nos dice. Ustedes pueden leer los versículos del 13 al 39 o 14 al 39 y solamente se habla de Jeroboam y lo que él tiene, pero ya no se habla más de Salomón. Salomón termina en esto y no se menciona más de él. Por eso, no podemos sacar al personaje de lo que está escrito. Cuando la semana pasada algunas personas decían, Salomón no está amargado, no está triste, no está deprimido, es porque estás haciendo un acercamiento devocional al escrito. O sea, está diciendo, ¿qué me dice este pasaje? No estás contemplando una realidad, que este ser humano ha escrito esto. Y es por eso que este ser humano que escribe esto dice lo siguiente en el versículo 2 de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice Salomón, versículo 13, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra Hebel en hebreo es traducido como vanidad de vanidades. Se menciona 72 veces en el Antiguo Testamento y 38 veces en este libro de Eclesiastés. Y esta palabra puede ser traducida como nada tiene sentido o todo es absurdo. Y como algunos escritores lo ponen, lo colocan como un grito de rencor y frustración diciendo todo esto no sirve para nada, es una basura. El aliento humano es pasajero, sin sentido ni propósito, es lo que significa Hebel. Es un ídolo que no tiene sustancia ni valor. Esta es la palabra que él usa. Y él trata de convencernos vanidad de vanidad. O sea, nada tiene sentido. Vanidad, vanidad es todo lo que ves no tiene sentido. Nada vale, nada importa. Si tú lees Proverbios, Proverbios es un libro práctico con esperanza y serás feliz, tu corazón vivirá alegre, tendrás contentamiento, con los reyes estarás. Proverbios es un libro positivo. Eclesiastés me pinta todo de un instante y me dice, todo esto es una tontería, es una pérdida de tiempo. Es la conclusión de un hombre que está terminando mal. Por eso tú no puedes separar el libro del autor. Cuando las personas hacen eso, cometen el grave error de llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque en lugar de poner a este autor que dejó a Dios y que se deprimió y entró en esta nube mala, te colocas tú allí que tu vida es pilas, estás bien, tienes una mente positiva, tienes ganas de luchar y te colocas como si fuera Salomón y obviamente todo lo interpretas como algo positivo aplicado a tu vida. No puedes separar al autor. Y vuelvo a repetir, cuando una persona, a mí una ocasión me acuerdo que era muy pequeño y estaba una familia buscando a una persona y entramos a una cantina. Y en la cantina había muchas personas que estaban bebidas. Y una de esas personas bebidas, que éramos jovencitos que estábamos ahí, nos dijo, nunca dejen a Dios, búsquenlo siempre, Dios los va a querer, los va a cuidar. Y es como veo en Salomón este libro.
Un hombre que en medio de todo su mundo sórdido te quiere decir, tengo buenos recuerdos de Dios, fue excelente, fue bueno. Pero no es un libro escrito de un hombre en victoria, de un hombre en éxito, de un hombre cabal, que te escribe definitivamente con una sobriedad y un buen juicio sobre temas importantes. Recuerden que Salomón está ofreciendo niños porque Moloch es el ídolo que pedía bebés. O sea, por favor, entiende esa psicología de una persona que ha creado, que ha hecho una imagen, ha seguido con sus mujeres y tal vez muchas de ellas con hijos de él a ofrecer un ídolo a un niño, a este ídolo. Entiende esa psicología, un hombre que dejó a Dios, que se le reveló 2 veces y que ahora sigue a otros dioses. Y este hombre está escribiendo, nada tiene sentido, todo es absurdo, vanidad de vanidades. Por eso no podemos desprendernos de ese contexto. Cada semana necesitamos recordar esto para entender este libro. La persona que no entiende este contexto llega y lee el versículo, no, pero este es bonito, este es positivo, no. Por eso cuando vimos la semana pasada, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, escrito de un hombre en estas condiciones, es una excusa para decir, ¿sabes qué? Me tocó vivir ahora este momento, ¿no? Esta es mi etapa en la cual estoy aquí. A mí me gusta Eclesiastés porque me ayuda a recordarme que yo puedo terminar como él. O sea, uno puede tomar decisiones en la vida y tratar de hacer cosas que están bien, decir, yo no puedo seguir este camino y cambiarlas, pero no cabemos mal. O sea, la tragedia es terminar mal. O sea, ustedes y yo nos falta todavía un recorrido más antes de irnos de este mundo. Y tenemos que ser honestos en que hemos pasado muchas malas experiencias en la vida, desengaños, traiciones, y nosotros mismos también hemos hecho cosas nada agradables. Podemos terminar nuestros días amargados, frustrados. Podemos terminarlo mal y perdiendo lo que más amamos. O podemos terminarlo bien. Podemos en algún momento elucidar y decir, ¿por qué terminar mal? ¿Por qué no darme una chance para ser feliz y terminar bien? ¿Por qué no reparar lo que estaba mal y hacer todo, recapitular y hacer las cosas bien? Y es por eso que para mí es importante este libro de poder, de alguna manera, entenderlo. Ahora, entramos al tema. La semana pasada vimos algunas cosas y simplemente para anotar esto, para seguir ahondando y para no salir del contexto, para no desubicarnos. Si tienen alguna pregunta, cortan nomás, no se sientan mal. Si tienen Mucho, una preguntita. Yo digo, o sea, si Salomón estaba haciendo estos altares a estos dioses paganos, dime, los sacerdotes no le decían nada, o sea, no podían decirle, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es lo que no entiendo, ¿no? Está el sumo sacerdote, está el resto de los sacerdotes, hay profetas. los profetas, ¿no? La Biblia no menciona nada y eso significa que pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que sí hubo gente que le dijo, no se menciona, pero le dijo y él hizo caso omiso porque es el rey. O lo que muchas veces sucede es que nos, como es nuestro ídolo, como es el más inteligente, como es nuestro héroe, si él lo hace, entonces no está tan mal, ¿no? Es lo que Pero pasa, ¿cómo puedes ¿no? aceptar si ellos son el pueblo escogido, ¿no? O sea, que tienen un solo Dios y el Dios único y verdadero. O sea, en el Éxodo se dice, pues, no hagas ídolos. O sea, no entiendo, Nena, ¿no? ¿Cómo pueden seguir a un rey que está haciendo altares a unos dioses que son paganos, con todo lo que había pasado incluso antes con Israel, ¿no? es comprensible, nena. Todos nosotros tenemos una naturaleza caída. Mm. Todos nosotros potencialmente
podemos ser malvados, Sí. potencialmente. Por eso Dios le dice a Jeremías, saca lo precioso de lo vil, porque los malos momentos sacan lo peor de nosotros. ¿Cómo es posible que hay iglesias que tienen 5,000 miembros y se descubre que el pastor estuvo practicando pedofilia con los hijos de los miembros, a quienes los padres mismos los llevaban a él porque él era el ungido, quien hacía milagros y maravillas? O sea, es porque el ser humano potencialmente es degradante. ¿Cómo Alemania, con las mentes más brillantes, logra hacer durante la Segunda Guerra Mundial experimentos en las vidas humanas? ¿Cómo el ser humano puede degradarse? Porque potencialmente todos los que estamos aquí sí podemos hacerlo. Por eso la Biblia nos dice despierta. O sea, el ser humano puede convertirse en una joya y ser la persona más linda y más buena porque tenemos el potencial para hacerlo, pero también podemos llegar a ser lo más degradante, lo peor. Por eso Dios le dice al pueblo, te he puesto delante de la vida y la muerte, escoge la vida. O sea, yo decido ahora. Ujú. Yo puedo decidir ser una buena persona y luchar con todas mis propensiones, mis debilidades, mis caídas, mis errores, que los he tenido y los tengo, y seguir luchando. Y puedo decir, ¿sabes qué? A la basura todo esto. Ya no me importa nada. ¿Cuántos líderes han acabado así? Nosotros nos hemos convertido en la época de los 80s. De acuerdo, esa fue una época de oro para el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque para Perú en particular eran los días en el cual el evangelio surgía. Era como primera generación. Todo era nuevo. El catolicismo estaba en decadencia por todo lo que había pasado. Y vino lo evangélico, todo lo que tenía que ver con un mensaje parecido, y era como, wow, todo es nuevo. Oh, verdad, la Biblia no decía esto, no había que practicar, y todo era bonito. Pero llegan los años 90, donde empieza a aparecer toda la inmundicia en el pueblo evangélico. La misma inmundicia que ha habido en la Iglesia Católica, y peores muchas veces. Cosas asquerosas, denigrantes, degradantes, que hemos visto. O sea, tanto aquí como allá han habido decadencias y cosas denigrantes. Hoy ya no podemos decir, no, esto sí es lo mejor. No, 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 no. En ambos lados y en todas partes ha habido decadencia. Nos queda a cada uno asumir responsablemente lo que nos toca vivir ahora. Salomón es una advertencia. Puedo llegar a eso. No estoy lejos, nadie está lejos. Hay personas que viven doble cara hace tiempo. Y ese es el peor peligro. Por eso es bonito cuando vivimos la gracia de Dios, porque dejamos de vivir una careta y vivimos una realidad, y en esa realidad peleamos cada día con honestidad. No hay nada más real de decir, bueno, Señor, soy esto, tengo estos problemas, tengo estas debilidades, pero tú me amas, tú me perdonas, me soportas y voy a seguir luchando. Pero partimos de una realidad, aprendo a reconocer quién soy, no a negar que lo soy, porque lamentablemente a veces lo evangélico nos ha hecho negar lo que somos, es decir, olvidar que sí soy así, que soy egoísta, negar que soy una persona que también soy mala onda, que soy traidor, que soy falso, que soy hipócrita, que soy mentiroso. No, no. Cuando uno asume eso, Señor, tú sabes que no soy lo que soy, que tengo debilidades, y cuando si alguien me conociera, pues, qué vergüenza, ¿no? Entonces, a partir de allí, podemos luchar de veras, porque ya sé dónde estoy. Es como en mi caso, tengo asma. Aprendí a vivir con esta asma que es fuerte. Aprendí a vivir en la condición y cuidarme para que no me den ataques, pero reconozco que tengo asma. Reconozco que tengo ese problema. Sé que hay cosas que ya no puedo hacer, que me gustaría hacerlas, pero ya no puedo,
por la condición de salud que tengo. Entonces aprendo a ser responsable, nada más. Yo sé que yo no puedo esto, yo sé que esta situación me pone mal, la evito. Quizás a ti no, qué bueno, no sea tu caso, pero en mi caso sí. Entonces, nunca olvidemos que potencialmente podemos convertirnos en seres horribles. Tenemos ese potencial. Podemos ser malas personas. Ahora, por ejemplo, ¿quién le dio a Adán su pareja idónea? Adán, Dios. Dios. Imagínate eso. ¿Y quién lo hizo pecar a Adán? Su pareja idónea. ¿Así? Eva. Él, ¿Él pecó porque quiso? ¿Quién le manda a seguirla? de acuerdo, pero fue ella, de Bueno, alguna manera, claro, bueno, él tomó la decisión, ¿no? Claro, Pero Dios se la dio. claro, si él hubiera dicho no, 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 totalmente de pero acuerdo. se dejó influenciar por Eva, pues Exacto, claro. exacto. ¿A qué quiero llegar yo? Que cada persona es responsable en la vida de lo que quiere construir. No puedo decir, es que me casé equivocadamente, por eso soy así. Me comprende, a eso quiero llegar. O sea, la cobardía de que, no, es que mi esposa no es apoyo. Y es que mi esposa toda la vida. No, no, déjate jugar. Eso no es así. Uno tiene que aprender a asumir su responsabilidad. La excusa la pones a ella, pero en el fondo querías hacerlo también. ¿Me comprende? O sea, ese es el asunto, pero vamos al punto de que era la pareja que Dios le había dado. Supuestamente era el concepto ideal, vamos a ser felices, ¿no? No siempre va a ser así. Por eso uno parte de una realidad y de esa realidad nos cuidamos. De esa realidad nos protegemos. De esa realidad uno avanza, uno sigue, uno establece y uno determina lo que quiere hacer. ¿De acuerdo? Ahora una pregunta en base a esto que vale la pena que siempre la hago es, si Dios sabía que Eva iba a comer y si Dios sabía ya, porque lo sabe todo, que Adán iba a comer, ¿por qué pone el árbol? ¿No era un poco insensato de parte de Dios? O sea, como que Dios, ¿para qué lo haces, Dios? Si tú ya sabes que al final lo vas a comer, tú eres el que los has creado, o sea, te hubieras evitado el rollo no poniendo el árbol. ¿Por qué lo pone? Sí, pues yo pienso que Dios ya tenía el plan, ya tenía todo planeado, pues, ¿no? Y él sabía de todas maneras todo lo que iba a pasar. Y yo pienso que lo pone a propósito, ¿Cuál? ¿Por qué? porque sabía que al poner el árbol ellos iban a pecar y que definitivamente al final el plan de Dios es pues no enviar a su hijo para salvarnos, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? Porque él debe, yo lo veo a Dios así como que está acá arriba, ¿no? Y él puede ver todo el juego desde el principio hasta el final. Pero hay algo importante en eso. Si tú tienes que escoger entre, digamos, si es que el cuarto en el cual estoy tiene 4 paredes y las 4 paredes tienen el mismo color, ¿puedo escoger algún color de ellos? No, no puedo escoger porque los 4 colores son lo mismo. No hay elección. Si es que no hay árbol, no hay libertad. El árbol representa tu libertad. Dios sabe que vas a fallar. Dios sabe que si dejas la puerta abierta te vas, pero tiene que dejarla porque respeta la libertad. Y él ya anticipaba la solución, pero no puede anularlo el concepto de libertad de la persona. Claro, nos ¿Comprendes? dio libre albedrío, pues, ¿no? El ser humano lo tenía antes de la caída. Después de la caída el ser humano queda condenado, esclavizado al pecado. Pero el ser humano era libre, podía escoger. Hoy como cristianos hemos sido restaurados a la imagen de Dios. Tenemos ese potencial de escoger, de elegir. Y es por eso que ahora estos textos nos exigen a nosotros ser conscientes de que yo decido, ¿no? O sea, es el peor error de las personas acercarse a Dios y decirle, cámbiame. O sea, es una oración que no es escuchada por Dios, porque Dios no te cambia. O sea, la gente sigue con el rollo de que quiero que me cambie, quiero que me... No te va a cambiar.
El que tiene que cambiar eres tú. Dios te ha dado el potencial para cambiar. No le eches la culpa a Dios, porque al final uno va a decir, bueno, Dios no me quiso cambiar, ¿no? Se lo pedí siempre, se lo pedí todos los días y no me quiere cambiar. No, no es que no te quiera cambiar. Tienes el potencial de hacerlo. Tienes la capacidad. Y esa es la idea. Hoy tengo la libertad, tengo el poder, tengo la capacidad. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, punto final a esto. Le voy a decir bye bye a esto. Esto me hace daño, esto me destruye, esto me maltrata. No, no puedo seguir. O sea, esta conducta me está trayendo abajo. No puedo seguir con esta conducta. La voy a cambiar. Magnífico. Uno hoy día, uno puede, ¿sabes qué? Yo voy a echarle ganas y puedo ser feliz y la podemos pasar hoy día súper bien. Puedo decidir dejar esa mala costumbre, la cual siempre terminamos mal, donde todo es un lío, todo es un pleito. Podemos pasarlo más divertidamente, ¿no? Tenemos esa capacidad. Por eso este libro es importante. Es importante, escrito por un hombre que, a pesar de tener el conocimiento y tener toda la información de vida, termina realmente totalmente mal, termina pésimo. La Biblia, y esto es importante entender, le da sabiduría a Salomón, pero no hizo a sabio Salomón. Son dos cosas diferentes. Tú puedes tener el conocimiento, pero no necesariamente la capacidad para usarlo. Son dos cosas distintas. Tú puedes tener el conocimiento de cómo hacer un pollo a la brasa. No significa que toda la semana preparas uno. O sea, tengo la información, pero no me da la gana hacerlo. Salomón poseía la información. Como nosotros sabemos muchas cosas, aquella persona que está haciendo eso que es incorrecto, ya sabe que la Biblia dice que está mal. O sea, nada de lo que hoy día hacemos no sabíamos de antemano que estaba mal. Ya sabemos que estaba mal. Por eso Dios le da sabiduría, pero ser sabio es algo totalmente distinto. Tener sabiduría no me convierte en sabio. Tener sabiduría simplemente me convierte en una persona que tiene información reservada, guardada en su mente. Pero ser sabio es una persona que vive de acuerdo a esos criterios y los aplica a su vida. Y eso Salomón no era. Eso Salomón no llegó a hacerlo. Salomón no era sabio, no al final de sus días. Salomón termina como un necio, realmente. Entonces, dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he aquí, esto es vanidad. ¿No? Si leen un poquito abajo donde está la letra roja, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Consideré luego mis obras y el trabajo que había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho saca en esta vida. Simplemente haciendo una recapitulación que es necesaria para no olvidar. Y lamento que no estén todos porque era importante ubicarnos, ¿me entiende? Porque cada persona que va llegando al estudio llega con una mentalidad de lo que es Eclesiastés, no está en el conocimiento de lo que, en el contexto, y se pierde. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? O sea, imagínense esta reflexión que él hace, ¿no? Si yo sé que voy a morir igual que él, entonces ¿para qué seguir siendo sabio? Y concluí, en su conclusión personal, que también esto es absurdo. Pues es un perder el tiempo. Pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. O sea, me van a olvidar, ¿para qué hago todo eso? Si al final me van a olvidar. Imagínense la psicología de Salomón. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Por favor, esto es importante no olvidarlo.
Estamos hablando no de un libro, de una persona que está escribiendo buenos pensamientos. Estás al lado de alguien que odia la vida. Y hay que tener cuidado con una persona que odia la vida, que piensa que nada tiene sentido, que todo está mal, porque lo que pueda proceder de sus labios no va a ser bueno para ti. Hay que ser muy prudente en escuchar a una persona que te está diciendo que odia la vida. Porque si tú quieres que alguien te motive para la empresa que quieres hacer, para la relación que estás comenzando, para el camino que vas a seguir, ten cuidado con esa persona. Porque te va a decir que todo es vanidad, todo es no sirve. Mira, sabes que haga lo que haga, vas a ser infeliz. Es lo que le está diciendo. Hagas lo que hagas, vas a ser infeliz. Pierdes el tiempo. Vas a ser una persona netamente infeliz. Haga lo que no, mira, sabes que vas a terminar mal. Es importante no olvidarlo. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Salomón piensa que todo esto todos los sufrimientos, la vida del hombre, es una prueba de Dios para que el hombre al final comprenda que es como los animales. Ahora, yo honestamente les hago una pregunta a ustedes. ¿Eso es correcto? O sea, porque él llega a una frustración de para qué te afanas, para qué luchas, para qué haces tanto, si al final vas a morir y todo termina. Todo lo que estás pasando es para que Dios te haga recordar que eres un animal más. Que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Es correcto ese punto de vista? Porque es lo que él está diciendo aquí. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu animal desciende abajo a la tierra? Salomón lo que no tiene es un criterio de esperanza como tú sí tienes, como yo sí tengo. Ellos no tenían la convicción de vida eterna como la tienes tú ahora. Salomón no tiene en ningún momento un ápice de criterio, conocimiento que después de esta vida hay algo mejor. Él no la tiene. Pero Para él, escucho una preguntita. ¿Salomón no la tiene porque está en su depresión o porque es el concepto porque Israel yo pienso que al tener un Dios verdadero, sí pensaban que ellos iban a estar con Dios después de la muerte, ¿no? O sea, él lo piensa porque está en una depresión total. el Antiguo Testamento es muy materialista. El Antiguo Ya. Testamento la esperanza es muy, muy vaga, no es clara. No era clara. Por eso todas las promesas eran a que vivas muchos años, a que tengas riqueza, a que te vaya bien. Tu hijo vivirá mucho. ¿Me comprende? O sea, todo era, digamos, prosperidad. O sea, el Antiguo Testamento, el tema es prosperidad. Esa es la bendición. Serás rico, tendrás mucha casa, vivirás en lujo, comerás rico, tus hijos van a prosperar y ser felices. Toda la promesa es aquí en la tierra. Por eso los judíos rechazaron a Jesús, porque los judíos esperan un Mesías que sea un Un líder guerrero político. que les devuelva a Israel su lugar en el mundo como potencia mundial. Entonces ellos no tienen la idea de eternidad como tú y yo la tenemos. O sea, en realidad para ellos es como
es una idea muy vaga, muy difusa, no es clara. ¿Y a dónde se supone que se iban después de muertos? Ellos piensan que de alguna manera siempre se iban a... Es como el concepto, digamos, antiguo de que somos como una gota que cae al océano y ahí te fusionas. No es claro. Ellos piensan en el Hades, ¿me entienden? El Seol, donde van todos, el lugar de los muertos. Pero ese lugar de los muertos que ellos de alguna manera vislumbran es muy confuso, no es claro. Sean buenos, sean malos, todos van al mismo sitio. Exacto, porque el Antiguo Testamento no es claro. Jesús trae el concepto de vida eterna. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, ustedes también se van, a todos ellos quieren irse. No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús trae un mensaje de vida eterna. Y es por eso que aún Jesús, después de resucitado, pasa 40 días con sus apóstoles explicándoles qué era el reino de Dios. Y después de los 40 días le pregunta a Jesús, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes, ¿entienden? O sea, no comprendieron. Creo que solo comprenden cuando el Espíritu Santo es que viene, ¿no es cierto? Exacto. Hay una realidad cuando nos convertimos porque eso es lo que sucede. Nace en nuestro corazón esa claridad que nos permite ver una eternidad y abrazarla, amarla y nos da fortaleza cuando alguien se muere. Por eso todas las cartas son escritas en un contexto de persecución. Ya no había más esperanza para ellos, estaban muriendo y lo que daban era una visión eterna. Había un concepto eterno en todo eso. No es así en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto era vivir muchos años la idea, vivirlos bien, lleno de gozo, de abundancia. Es por eso que la teología de la prosperidad descansa en el Antiguo Testamento, porque todo el mensaje coincide con lo que ellos predican. Vas a tener riqueza, vas a ser próspero, va a haber cosas a dar. No descarto que Dios bendiga, claro que bendice. Hay un Dios cuyos pactos siguen teniendo sentido, pero nuestro corazón anhela algo más grande. O sea, si me va bien ahora aquí, magnífico, amén. Pero de veras mi corazón está prendido en algo mucho más grande. Sé que hay vida eterna. Si terminamos acá, tenemos algo mejor. Salomón, teniendo toda la sabiduría, no tenía él un concepto de eternidad. No tenía un concepto de como tú y yo lo tenemos. Que eso es lo que nos mantiene al final. ¿No? O sea, el cristianismo de por sí se sostiene en la esperanza de la vida eterna, ya no en las promesas actuales. Esas promesas del antiguo pacto de riqueza, prosperidad, no se han anulado, ¿eh? No se han anulado, porque recuerden que al ser cristiano, nosotros que estábamos lejos de esos pactos y promesas, ahora hemos sido cercanos. Pero ahora es mucho más grande, porque se añade a eso vida eterna. Lo cual no significa que podamos pasar tribulaciones, momentos difíciles. Obviamente tenemos un factor que nos permite continuar, que es muy diferente. Pero hasta aquí, no sé si he logrado que ustedes se ubiquen más con Salomón en lo que es esa mente que tiene, esa decadencia que está viviendo. Y miren acá lo que dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé a los finados, a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes. Los que viven todavía tuve por más feliz que unos y otros a los que no ha sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿A quién está criticando Salomón aquí? Si él dice que ve violencia en el mundo, si dice que hay opresores que hay en el mundo, y dice que no hay nadie que los consuele, ¿a quién está criticando? ¿Él mismo? En primer lugar, él es el rey, ¿no?
Él Él reinaba es un el momento. rey, pues. Pero, ¿quién es el que consuela? Dios. Exacto. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien nos consuele. O sea, como que Dios no, no le da la importancia de todas las tragedias que están pasando en este mundo. Porque Dios, él, en todo este libro de Eclesiastés, él pone que Dios ha dado este trabajo, Dios ha dado este dolor, Dios ha hecho esto. Lo pone como un espectador cruel. Pero es un poco también como estaba recordando esa canción, ¿por qué las guerras existen? Dios, dime, no me acuerdo bien la letra, pero era dime Dios, ¿por qué la muerte no, subsiste? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los niños? O sea, como si Dios tuviera la culpa de todo lo que pasa en este mundo, ¿no? Pero José Luis Perales cuando hace esa canción Literal. precisamente lo hizo por esa razón. O sea, José Luis Perales cuando escribe esa canción lo hizo precisamente por eso. Lo hizo como una queja contra Dios. Es una queja, es una queja. O sea, ¿dónde Sí, estás? exacto. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué no resuelves esto? Entonces Salomón está en la misma situación, es una queja contra Dios. Después él dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Quién ha hecho trabajo y ha hecho obras excelentes en ese momento? Salomón, el hombre más rico y más célebre. Obviamente está hablando de sus enemigos. En lugar de conseguir la admiración, he conseguido envidia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio no hace nada. Más vale un puño de hielo de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Mejor no haber hecho nada, que me gané enemigos. ¿Para qué trabajé y me esforcé? Que lo que gané fueron enemigos en el camino. Y eso, y eso en realidad es nuevamente una actitud bastante egoísta, ¿no? Porque si tú haces algo que trae beneficio a otros, aunque no recibas el reconocimiento, te sientes feliz. Hay muchas cosas que la gente ha hecho que no le han dado gracias por eso y no te han felicitado. Pero gracias a esas obras has traído mucho bien y hay mucha gente contenta, muchas personas que están pasando un buen momento. En estos días de pandemia, doctores, enfermeras, científicos, gente que se une para que la gente esté en mejores condiciones, pocas veces se la reconoce como debe ser reconocido, pero su labor está siendo genial, digamos, en este momento para muchas vidas, a pesar de que no se le da reconocimiento, a pesar de que hay gente que minimiza la enfermedad. Ah, que esto no, esto es un mal inventado, esto es una conspiración. Pues hay personas que no, que siguen, hasta se amanecen, abandonan sus familias para seguir dándole al ser humano un momento y una esperanza. Pero Salomón termina diciendo, nada vale, no hagas nada. Mejor no hagas nada. Quiero hacer, ¿sabes? Quiero hacer una empresa, no la hagas, ¿para qué la haces? Al final te mueres y de repente se queda para tus hijos y ellos lo van a gastar mal. Pues es lo que le está pintando. Me dejo entender lo que está diciendo. Por eso me cuesta que las personas no comprendan muchas veces cuando leen Eclesiastés que él está en una visión bastante negativa, en una concepción bastante deprimida. Yo veo a Salomón muy deprimido, en una visión negra de lo que él está concibiendo, porque nada de esto es positivo. Claro, si yo saco a Salomón, por un momento me olvido de la vida de Salomón y lo leo sin pensar quién es él, voy a darle una interpretación totalmente distinta a esto. Pero uniendo a quién es la persona y las condiciones en las cuales está, piensa por un instante. Ya le han dicho a Salomón que le van a quitar el reino, que solamente van a dejar una tribu. ¿Tú sabes cómo está su corazón? Que a su descendencia, a su hijo y todo lo que él ha conseguido, el reino, la casa y todo lo que tiene, y empieza a ver a sus hijos, ¿valdrá la pena haber tenido todo esto para ellos?
Entonces, estamos hablando de una persona que entra en un proceso depresivo. ¿Qué te da la depresión? Pregunto, ¿qué produce la depresión? Desconexión con la realidad o visión distorsionada de la realidad. En algunos casos cuando es crónica, instintos suicidas, quieres salirte de este mundo, ¿no? O sea, quieres acabar con la realidad. Excelente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pierde la persona que está en depresión? En esa distorsión, qué se ha destruido? La esperanza, las ganas de vivir. La esperanza es el factor clave, porque por la esperanza sigues luchando. Yo sé que esto va a caminar, yo sé que esto va a funcionar, yo sé que vamos a ser más felices, yo sé que vamos a salir de esto. O sea, ese factor esperanza te pone pilas. Cuando pierdes la esperanza, entras en depresión. Porque, nada, ¿para qué? No, 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 ya no, no, si es una tontería, no, no, no sirve para nada, no, no, olvídate. O sea, el ser humano que se desconecta de la esperanza entra en depresión, porque ya nada importa, ya nada vale, ya todo se echó a perder. No, ya no quiero nada. Y es por eso que es el instinto suicida, porque ¿para qué quiero seguir aquí? ¿Me entienden? O sea, perdí las ganas. Como cristianos, nos da esperanza la obra de Dios. Estamos confinados, no salimos mucho, pero estamos orando por otros, estamos ayudando a personas. O sea, eso me pone pilas, eso me da ganas, oro más tiempo por la gente, trato de conversar con muchos. O sea, el saber que estoy ayudando a sus vidas me da una tremenda esperanza de seguir haciendo algo. Ver a mis hijos y que están redefiniendo sus vidas, haciendo algo, me da una tremenda esperanza. Verla a mi esposa trabajando, amaneciéndose y de alguna manera haciendo planes para después de todo esto, me pone esperanza. O sea, nuestra vida necesita esperanza. Cuando la esperanza se termina, entramos en un concepto de depresión. Salomón vive en una depresión porque ha perdido la esperanza. Ya nada importa. Es cierto que hay personas que tienen un problema químico, que le falta litio u otros elementos por los cuales les dan, y es un asunto médico, y es un asunto de, digamos, desequilibrio del organismo. Pero cuando tu organismo está en perfectas condiciones, cuando no hay un problema de enfermedad, no hay otra situación, y uno entra en un ciclo de depresión, es por lo que uno está pensando. O sea, mi mente me lleva a una bajada y empiezo a ver todo gris. Cuando sientes que tu vida no ha valido la pena, cuando sientes que todo lo que haces era vanidad de vanidades, o sea, todo es vanidad, fue una carga, fue una tontería, ¿no? La educación que les has dado a tu hija, a tus hijas, el esfuerzo en el trabajo, el haber pasado todo lo que has pasado, o sea, si al final tú concluyes que nada vale la pena, en- estás entendiendo la mente de Salomón, un hombre en ese estado. Y ese es el punto crítico, vuelvo a repetir, si es que nosotros permitimos entrar en un ciclo así de vida. De ti y de mí depende si queremos esto para nosotros. A mí me gusta leerlo. Prefiero leerlo a vivirlo algún día. Me asusta porque en algún momento esto que leo se puede convertir en mis propias palabras. Pero prefiero leerlo y estudiarlo porque es como que veo una película del futuro que me está diciendo cuidado. Cuidado lo que haces, cuidado lo que te metes. Porque puedes terminar de esta manera. Viendo los casos de tantos líderes, pastores, religiosos el día de hoy que han caído tan bajo y lamentablemente han dejado tan mala huella, es importante repensar. Es importante ser autocríticos y decir, bueno, yo creo que hay cosas que uno tiene que ser, digamos, ser más honesto en este momento, ¿no?
vale la pena. Vale la pena si queremos seguir avanzando y avanzando bien, que para mí es lo más importante, ¿no? Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma también. También esto es vanidad y duro trabajo. Él critica a aquel que no tiene hijo, no tiene descendencia y está trabajando. Vuelvo a repetir, si es que tú trabajas para aquilatar, para atesorar, puede no valer la pena. Pero sí puede valer la pena si tú al final tienes el deseo de donar todo eso a una familia o a un sobrino, a una institución, en fin, no existen muchos lugares en este momento que muy bienvenido los recursos que tienes. Hay niños de cáncer. Esta época, estas vacunas se han podido lograr gracias a donaciones precisamente de gente que han dado para que muchos científicos estén metidos trabajando en esto. Se han necesitado millones de dólares. Entonces, uno no puede decir que no valió la pena. No, si estás soltero, ¿para qué trabajas tanto? Porque mi labor puede ser de beneficio para otro. Aquí un amigo trabaja en una empresa de hierro, de fierro, de metal, y me llamó alegre diciendo, ¿sabes qué? Hemos empezado a hacer camas para, cuando comenzaba la pandemia, hemos empezado a hacer camas para hospitales. Y él me dijo, me siento útil, que estoy de alguna manera colaborando a ayudar a gente que está sufriendo. O sea, y esa es la idea, ¿no? Que cuando nuestra labor se convierte en algo que trae satisfacción, que trae beneficio. Pablo no estuvo casado, no tuvo hijos, pero fue un tremendo líder que dejó iglesias y discípulos muy bien, en muy buenas condiciones. O sea, uno tiene que decir, o sea, potencialmente puedo ser grande y puedo dejar muchas cosas valiosas, ¿no? A veces uno se pregunta cuánta gente lloraría por tener ciertos potenciales que yo tengo y que a veces los he dejado ahí, pero que si les doy y empiezo a usarlos, puedo ser un tremendo recurso para las personas, una gran ayuda. Como digo, Salomón vive una esfera de depresión. Y a una persona que está sola ya le está diciendo, no te preocupes en hacer nada, ¿no? No sirve lo que haces. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, claro que vale mucho, ¿no? Pues hay gente que ha escrito libros, ha hecho materiales, han hecho cosas que han, digamos, dejado con la boca abierta a muchas personas, han llenado de alegría, ¿no? A veces cuando uno ve a Harry Potter, la autora que hizo eso, cuánta alegría ha traído tantos niños, que a uno no les gusta, ¿no? Me encanta el Harry Potter. Pero son escritos que esa mujer se hizo millonaria. Pero es que cada uno tenemos algo lindo, que cuando podemos ofrecerlo, podemos hacer muy buenas cosas, ¿no? Entonces, para mí esta reflexión de Salomón es de lo más, digamos, más desagradable, porque le estoy diciendo a las personas que para ser feliz tienes que tener una familia y no siempre es así. Vivimos en un mundo más solitario que el que se vivía muchos años atrás. Hay más personas que deciden un estado de vivir en soledad, digamos, consigo mismas. Son muy felices, muy productivas. Son personas que no necesitan de alguien para sentirse mejor. Están bien. Yo creo que si una persona quiere una familia, amén. Disfruta tu familia y vive en familia, o sea, disfruta eso al 100%. Si tú decides un camino, digamos, de soledad o contigo mismo, disfrutarlo al máximo. Cada uno elige y uno tiene que ser feliz en esa esfera en la cual uno se encuentra y sentirse satisfecho. Por eso no me gusta esto de Salomón. Le quita importancia y valor a personas que han decidido tener esa definición de vida, como el apóstol Pablo, como dije, tremendo siervo, tremendo líder, que dejó tanto legado al mundo. Y era una persona que estaba sola, no tenía esposa, ni hijos, ni nietos. Me cortan si quieren, ¿ah?
Ya vamos a terminar. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega juicio justo, no te asombre de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Es bastante confuso. Miren lo que dicen otras versiones. Jerusalén. Si en la región ves al pobre oprimido y violado el derecho y la justicia, no te asombres por eso. Se te dirá que es una dignidad, se te dirá que una dignidad vigila sobre otra dignidad y otras más dignas sobre ambas. Se invocará el interés común y el servicio al rey, que es lo que pone Jerusalén, Reina Valera. Si en esta es la versión contemporánea, si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuercen el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Tampoco se entiende muy bien. Dios habla hoy, dice, no te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial le encubre otro más alto. Este es más interesante. Y oficiales aún más altos encubren a los otros dos, y a eso se llama progreso del país y estar el rey al servicio del campo. Es una crítica que es un poco más clara, ¿no? La Biblia latinoamericana, que siempre ha sido tildada de comunista y rebelde, dice lo siguiente: si ves en una provincia al pobre oprimido, el derecho y la justicia violados, no te sorprendas. Por encima de una autoridad hay un escalón superior y por encima de este otros más elevados. El país avanzará si el rey se pone al servicio de los campos. Y la Biblia en lenguaje sencillo pone lo siguiente, en la última versión: que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege otro más importante, y cuando otros aún más importantes protegen a estos dos. Sin embargo, te dirán, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos o al campo. Interesante cómo existen versiones que tratan de dar sentido a esto. Pero el sentido básico es que no te sorprenda ver la injusticia en la tierra. Siempre vas a ver las personas que están en responsabilidad que no van a hacer nada. Y siempre vas a tener un rey que te dice, estoy al servicio del campo, del pueblo, pero tampoco va a hacer nada. O sea, ese es lo que Salomón está tratando de decir. Han pasado los años y sigue teniendo vigencia. Siempre veremos los derechos violados, la injusticia. Verás autoridades que podían resolverlo, no lo hicieron. A la autoridad que podía hacerlo y que está en su obligación y en capacidad, y tampoco lo hará. Es la injusticia en la cual reina este mundo en el cual vivimos. Salomón nuevamente presenta esta situación, deja simplemente el problema. Como digo, Salomón lo escribe sin un ápice de dar alguna solución. ¿Por qué? Porque nuevamente un corazón deprimido ya no ofrece soluciones. Un corazón deprimido lo que trata de decirte es que ya nada importa, que todo está mal, y quiere convencerte de que mire las cosas como él las mira. Creo que todavía hay otros más, pero ya el tiempo nos da. La próxima semana espero podamos nosotros evaluar un poco acerca y empezar no olvidando estos criterios. Si olvidamos estos criterios, no nos van a ayudar a comprender el libro. Es importante si queremos comprender el libro. ¿Alguna pregunta antes de terminar, por favor? Nena ha participado un montón. No, todo claro. Gracias, nena. No hay pregunta, no hay una opinión, nada. Todo está bien. Ricardo quiere participar. ¿Y recién ha llegado? No, está ahí hace No, rato. solamente que está faltó- desde rato. Solo que parece de parte del post. Oh, Ricardo, yo estaba pensando en Ernesto. Siempre lo confundo. Ella está en audífono. No, nada, Rosila se va a sentir. Se te escucha hasta aquí.
Pero vale la pena estudiar este libro. Vivimos una época en la cual muchos se han encargado de pintar el cristianismo como la séptima maravilla. No lo es. Es lindo cuando somos responsables y podemos pasar realmente muy bonito. Tenemos a Dios a nuestro lado y muchas promesas, pero es bajarnos un poco de esa nube en la cual a veces tratamos de ubicar algo que no, que hace daño, ¿no? A veces, como decimos, si enseñamos que el cristianismo es lo más lindo, lo más bello, en esencia sí, porque Dios está a mi lado, pero tengo que ser consciente que no todo va a ser a veces lindo, porque somos seres que seguimos cometiendo graves errores, no seguimos haciendo las cosas bien. Los que estamos a cargo de iglesia, los pastores, no hemos sido los más ejemplares, no hemos sido, digamos, los más dignos, los más limpios. Entonces, sí hay crisis en este momento. Y se necesita que, Una cosita. ¿Qué pasa cuando se estudia Eclesiastés verso a verso? Se sale un poco del contexto de lo que es el libro en general, como lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ok, uno puede estudiar la Biblia mientras tú entiendas, mientras tú comprendas quién escribe el libro y en qué condición está, no va a ser un problema, porque siempre esa realidad te va a guiar conociendo al personaje. Pero si tú olvidas quién es Salomón, te olvidas de lo que ha vivido, lo que es, y te pones a estudiar versículo a versículo, puede ser que saques otras cosas que no estarán malas muchas veces. Quiero explicar algo. Cuando uno hace un estudio devocional, tú te acercas a la Biblia y tú le dices, Señor, háblame. No te interesa el contexto, no te interesa la historia, no te interesan las palabras, simplemente quieres que Dios te hable. Y Dios te puede hablar en un pasaje que a veces otra persona saca otra cosa. ¿Por qué? Porque es algo personal. Ahora, hay que saber nosotros separar lo que yo recibo de manera personal a al momento en el cual yo deseo enseñar a un grupo de personas. Yo aquí sí tengo que explicar el libro. Es muy diferente. Por ejemplo, alguien dice, yo todas las mañanas me levanto y abro la Biblia y pongo mi dedo, y donde sea Dios me habla. No, pues Sí, sí. eso sí. Puede ser, puede ser que sea verdad, puede ser que alguien puso el dedo en la Biblia y Dios le habla. Puede ser que sea real, puede ser que esa persona que puso el dedito ahí y abrió la Biblia, Dios le está hablando en ese versículo, pero no puede decirle que a toda la gente haga lo mismo porque es algo personal. No puedo hacer de mi experiencia la realidad para todas las personas. Entonces, una cosa es lo que ocurre en tu experiencia y otra cosa es cuando tú quieres intentar a alguien instruirla en ese texto. Ahí estamos obligados a entender, a comprender, a ver la claridad de las cosas. Pero si uno quiere hacer algo personal, uno puede hacerlo de esa manera y Dios va a hablar. Dios honra su palabra y muchas veces en algo así Dios te hablará y tú ya Dios me hablaste y gracias, amén. Eso no está mal. Dios usa muchas veces su palabra aisladamente del contexto, cuando ha querido hablar a un corazón. Pero como maestro, digamos, en ese momento, necesito tener la claridad para que la gente se ubique en el mensaje. Es muy distinto. Dios siempre habla de manera personal. Por eso no hay problema si la persona no sabe griego, no sabe hebreo, no entiende muchas cosas. Simplemente le decimos, lee tu Biblia. Y lo que Dios te hable, que eso quede en tu corazón. Y eso es correcto. Pero es muy distinto cuando uno quiere enseñar, quiere predicar. Ahí sí estamos obligados a ser un poco, mucho más precisos, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene un comentario? Ok, vamos. Padre, gracias por este momento. Es una semana muy linda. Celebramos Semana Santa, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu amor, sin tu compañía? Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque sin ti nada somos, como dice tu palabra. Tú nos das la fuerza, nos das la claridad, nos das las ganas, nos das esa esperanza que necesitamos. Renueva nuestros corazones. Permites, Padre, que caminemos a tu lado y sintamos siempre, Dios, que estamos seguros, que no estamos solos nunca. Padre, que Nena siga recuperándose, que bendigas al resto que no ha podido estar hoy. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por